que tienen la cultura de escribir, de tomar nota de la predicación, recuerden mi campaña, la importancia de traer su Biblia, su lapicero, su libreta de notas. Para los que les gusta escribir, la predicación de hoy sábado en la noche se titula El fin de la fe. El fin de la fe, para los que les gusta escribir, el fin de la fe. En todo este mes, todo el ministerio pastoral va a estar dándonos una palabra. Todo este mes vamos a tener, mañana va a estar Liliana, dentro de 8 días Anderson, Carlos Javier, Dora, Magali, todo el ministerio pastoral en este mes nos van a estar compartiendo una palabra. Recuerde también que cuando le diga cuántos están en Cristo, y si usted me contesta amén, es porque está poniendo atención a la exposición de la palabra, a la exposición de las escrituras. Acompáñeme por favor a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento, que tengamos oído para oír, que cada uno de nosotros al oír la palabra seamos personas que crecemos espiritualmente. Sabemos muy bien que no somos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ti, porque tú a nosotros nos has hecho ministros competentes del nuevo pacto. Gracias por tu palabra, Señor, que nosotros seamos oidores y hacedores para ser bienaventurados en todo lo que hagamos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Cuál es el propósito de la predicación de esta noche? Que usted como creyente salga fortalecido con poder en su hombre interior. Ese es el propósito de esta predicación. ¿Cómo se titula la predicación? El fin de la fe. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y siguientes. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, la cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahí está, en este versículo está el título de la predicación. ¿Cómo es la predicación? El fin de la fe. El contexto de Primera de Pedro, recordémoslo por un momento. El malvado Nerón, un rey malo, y todo gobernante malo siempre le echa la culpa al pueblo. Pero este hombre malo hace incendiar Roma y le echa la culpa ¿a quiénes? A los cristianos de esa época. Le echa la culpa. Y por eso toda esta carta está escrita, si usted lo lee en el versículo 1, a los que están en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, creyentes que estaban en esos lugares porque tuvieron que salir por una u otra razón de Jerusalén, de Israel,
y están siendo también perseguidos porque estos lugares eran dominio político de Roma. Nerón, el malo de Nerón. Ustedes bien saben que Nerón era homosexual, ustedes lo saben muy bien, que Nerón tenía 3 novios y a uno de ellos lo hacía vestir de mujer. Ustedes sabían eso. Dígale que tiene enseguida, no ha dicho nada nuevo. No ha dicho nada nuevo. El contexto en el cual están estos creyentes de esa época era un contexto impío, malo, perverso y depravado. ¿Cómo era el contexto cultural de esa época? ¿Cómo era? Impío, malo, perverso y depravado. Algunos de ustedes, no sé si está de acuerdo conmigo, pero creo que con ellos hoy nosotros estamos viviendo el mismo contexto, porque el mundo es un mundo depravado. Recuerden, las mejores obras del mundo son sus pecados más refinados, porque del mundo nada bueno podemos tomar. Es malo, es perverso y está totalmente depravado. Ahora, hablemos de ellos y hablemos de nosotros. El solo hecho de usted y yo vivir en ese contexto en el cual estamos ahora ya es una prueba para nuestra fe. ¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos están en Cristo? El solo hecho de estar usted y yo viviendo en este mundo corrupto, esto ya es una prueba de fe. El solo hecho de que usted hoy en día esté rechazando esa tendencia neopaganista que hay hoy en día, ya su fe está siendo probada. El solo hecho de que usted como creyente esté rechazando lo que la constitución de los países está estableciendo y usted diga lo rechazo, su fe ya está siendo probada. Y el contexto cultural al que tenían ellos como el que tenemos hoy nosotros es similar. Sí, estamos usted y yo en esta tierra, y la misma carta de Pedro habla de usted y de mí como personas que somos peregrinos en la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí tenemos nuestra ciudadanía en el reino de los cielos? ¿Cuántos pueden levantar su mano y decir yo tengo mi ciudadanía en el reino de los cielos? ¿Cuántos pueden decir a eso? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de que su árbol genealógico está en el reino de los cielos? Nacidos de arriba, nacidos de Dios, nacidos del Espíritu. ¿Cuántos están en Cristo? Sí. Ahora, a nosotros los peregrinos se nos llama a vivir una vida de fe en medio de una sociedad sin Dios. Se nos está diciendo, usted que es un peregrino en la tierra, usted que tiene su ciudadanía en los cielos, usted que no está aferrado a las cosas de la tierra. Colosenses capítulo 3 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Nosotros que somos peregrinos en esta tierra, todo lo que pasa en esta tierra está contra Dios. ¿Cuántos lo sabían? ¿Cuántos lo sabían? Entonces vuelve a decir el que tiene enseguida, no ha dicho nada nuevo. Sí, todo lo que usted y yo cada día vemos en este mundo es la evidencia de que Dios no es el Dios de ellos, de que no tienen a Dios, de que no respetan a Dios, de que utilizan el nombre de Dios en vano. Y muchas personas de este mundo utilizan el nombre de Dios en vano. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Sí. Ahora, de la misma manera como Pedro, a los destinatarios de esa época, y si esto quedó escrito, es ahora nosotros los destinatarios. La Biblia nos está llamando a través de Primera de Pedro a mantenernos fieles en medio de la presión. Creyente, a mantenernos fieles en medio de la presión de la cultura perversa que tiene este mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos parte de este mundo.
Vivimos en el mundo, pero estamos de paso. Sí, vivimos aquí en el mundo, pero nosotros tenemos muy bien a quién estamos esperando y quién nos tomará. Versículo 5. Que sois guardados, primera de Pedro capítulo 1 versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Aleluya, creyente, hermano, hermana, si usted está en Cristo, el poder de Dios a usted lo está guardando. ¿Cuántos están en Cristo? Si usted está en Cristo, usted está siendo guardado por el poder de Dios para que usted y yo entonces disfrutemos de aquella salvación. Como declara Romanos, lo último que estamos esperando es la salvación, la restitución de este cuerpo. De este cuerpo. Sí, me llama la atención cuando dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Todo aquel que tiene su fe puesta en Cristo, Dios lo guarda con todo su poder. ¿Cuántos quieren seguir siendo guardados? Sí. Por eso, todo el contexto de esta preciosa carta nos muestra y nos indica cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad. Cómo vivir en victoria. ¿Cuántos quieren vivir en victoria, vida cristiana? ¿Cuántos quieren vivir? Pues bien, ponga su fe más en Cristo. A propósito, voy a hacer una pregunta, salida de los cabellos. ¿Para cuántos de ustedes Cristo vive? ¿Para cuántos de ustedes lo que estábamos cantando ahora lo cree? Mi Salvador no está muerto. ¿Para cuántos de ustedes Cristo vive? ¿Para cuántos de ustedes Cristo vive? ¿Para cuántos de los que están aquí Cristo vive en esta zona? Pues bien, recuerden muy bien, usted tiene una fe viva porque Cristo vive. No porque usted tenga fe, Cristo vive. Porque Cristo vive, usted tiene una fe viva. Tenemos una fe viva porque Él vive. Porque si salimos a la calle mañana o ahora o mañana y le preguntamos a 5 personas, ¿usted cree en Cristo? 7 dirán que sí. ¿Me está escuchando? Si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, a 5 personas, ¿usted cree en Dios? 8 van a decir que sí. Pero la manera como viven no está evidenciando que están en Él. Debemos entonces de manifestar que vivimos en Él, y todo aquel que vive en Él, todas las cosas les ayudan para bien, porque hemos sido llamados con un propósito, y yo lo creo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos están en Cristo? Aleluya. Levanten la mano. ¿Cuántos viviendo vida cristiana han pasado por sufrimiento? No me deje solo, por favor. No me deje solo. Por favor, no me deje solo. ¿Cuántos han pasado por sufrimiento? Pues bien, nosotros los creyentes sabemos que el sufrimiento tiene muchas formas, y su propósito es alejarnos de Cristo. Pero aquel que está en Cristo sabe que el propósito es que su fe sea más valiosa que el mismo metal llamado oro. Si su fe está siendo probada, lo felicito. Si usted como creyente está teniendo una vida de testimonio, pero su fe está siendo probada, felicitaciones. Porque la Biblia dice, y en Pedro también lo dice, que si somos perseguidos, digamos gloria a Dios, pero que no seamos perseguidos como malhechores. Pero si somos perseguidos por tener una vida de testimonio, gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiere decir
que entonces mi fe está puesta en aquel que vive, que es Cristo Jesús, que es Cristo Jesús. Por eso todo aquel que tiene fe verdadera en Cristo vive en obediencia. Si usted me dice a mí, yo tengo fe en Cristo, demuéstramelo viviendo en obediencia. Porque todo aquel que obedece a Cristo está viviendo la verdadera fe. Porque si decimos tener fe en Él, entonces estamos diciendo, en todo le voy a obedecer. Sí, llamados a vivir en obediencia en un mundo que es indómito. Llamados a vivir en obediencia en un mundo que es rebelde. Llamados a vivir en obediencia en un mundo que no obedece a Dios. Pero nosotros somos de los que tenemos fe en Jesucristo y obedecemos a Dios en todas las cosas. ¿Cuántos están en Cristo? Sí, por eso el propósito de esta palabra es que usted sea fortalecido con poder en su hombre interior. Y si ha tenido días difíciles de su fe, hoy es la noche donde a través de la palabra el Espíritu está vivificando el espíritu suyo, porque vale la pena creer en Jesucristo. Porque estoy convencido de que ninguno de nosotros será avergonzado por haber creído en el nombre de Jesucristo. Para los que tienen la cultura de escribir, en Lucas 18, versículo 18, en el contexto de la parábola, no lo lea aquí para los que tienen la cultura de escribir, Lucas 18, 18, Jesús dijo, si ese fuese injusto, y en el contexto dice que ese fuese injusto, no respetaba a Dios, no respetaba a los seres humanos, pero que por causa de la persistencia de esta mujer le hizo justicia. ¿Dios no te hará justicia? Pero me gusta cómo termina Jesús diciendo, y cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Porque todo lo que está pasando en este mundo tiene un propósito, que usted y yo no tengamos más fe. Hoy el mundo fue malo y fue más malo que ayer, y mañana será más malo que hoy, con un propósito, que nuestra fe sea debilitada. Pero yo estoy convencido de que cuando Cristo venga, todos nosotros seremos hallados con fe en Él. ¿Cuántos están en Cristo? Sí, que cuando Él retorne va a decir, hallé fe en Franklin Moncada, fe en mí. ¿Y cuántos quieren decir, en mí también? Sí, en mí también. Por lo tanto, creyente, no se sorprenda si usted es perseguido, porque el solo hecho de usted decir soy cristiano ya lo pone a usted para ser perseguido. Porque hoy en día, repito, esta tendencia del neopaganismo que se está presentando tiene como propósito perseguir nuestra fe. Y la iglesia no debe de callar. Y la iglesia no puede estar de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo. La iglesia no puede estar de acuerdo. Y no estamos de acuerdo. Y cuando usted en su entorno familiar, para su familia sanguínea, eso sea normal, y usted diga, no, eso no es normal, porque Dios dice que eso no es normal, entonces a usted le diga, ¿cómo se le ocurre? Usted ya está siendo perseguido. Usted ya está siendo perseguido. Cuando en su contexto de familia sanguínea, en medio de ellos haya muchos que estén de acuerdo con lo que está pasando en este mundo, y usted diga, Dios no está de acuerdo, entonces a usted le diga, no, pero es que Dios ya está retrógrado, Dios ya es del pasado. No, la palabra de Dios es vigente también para hoy. ¿Cuánto lo creen? A propósito,
A propósito, aprovechando que están aquí nuestros infantes de 12 a 14 y también los menores de 12 años, aprovechando que están aquí, quiero que me escuchen esto muy atentamente. Yo sé que somos hijos de nuestra época, con el respeto del Señor. Yo sé que Él es hijo de su época, y con el respeto que ustedes me tienen a mí, yo soy hijo de mi época. Y con el respeto que se merece el joven que está allí con papá y mamá, yo sé que Él es hijo de su época. Yo sé, Josué David, que sus dos hijos son hijos de su época. Sin embargo, no importa de qué época eres hijo, la palabra de Dios sigue siendo vigente. Sigue siendo vigente. ¿Cuántos papás están de acuerdo conmigo? Ay, mamá, pero es que la época ha cambiado. Sí, pero los principios de la palabra siguen siendo vigentes. Mamá, papá, pero es que en la época de ustedes era así y ahora es así, pero es que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque algunos hijos están diciendo: a la salida lo esperamos, pastor. Sí, somos hijos de nuestra época, pero la palabra de Dios siempre será vigente, no importa la época. Siempre será vigente. Su atención, por favor. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El que escribe esto vio a Cristo, tocó a Cristo, vio esa transformación gloriosa de Cristo, y les está escribiendo a personas que no lo vieron, no lo tocaron, y les dice: ustedes tienen verdadera fe. Y nosotros hacemos parte de ese grupo al cual hoy se nos dice: escuche lo que el Espíritu de Dios dice a cada uno de ustedes a esta hora. Ustedes le aman a Él aunque no le han visto, creen en Él aunque no lo ven. Sin embargo, tienen un gozo inefable y glorioso porque la fe está puesta en Él. Esto es verdadera fe. Sí, yo sé que Hebreos 11:1 dice, ¿cómo dice Hebreos 11:1? Es pues la fe, la certeza de lo que desespera. No, de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, no de lo que desespera. Pero aquí este versículo está diciendo: esto es verdadera fe. Y usted está dentro de los que está aquí incluidos, porque su fe en Cristo hace que usted tenga un gozo inefable y glorioso. Aunque ahora usted no lo está viendo, pero usted ama a Cristo. ¿Cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? Sí, esto es fe. Y el versículo 9: obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todo aquel que sea hallado con fe en Cristo es salvo. ¿Cuántos hacen parte de ese grupo? ¿Cuántos que están aquí hacemos parte de ese grupo? Sí. Miren lo interesante, acompáñenme por favor a la carta a los Hebreos. Allí en un texto muy conocido, Hebreos capítulo 10. Acompáñenme allí a Hebreos capítulo 10. Tener fe en Cristo es vivir imitándolo a Él.
Tener fe en Cristo es vivir imitándolo a Él. Nótese lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 35 y siguientes. El contexto es similar. Aquí estos hebreos también están en un contexto muy similar, en un contexto de persecución. Es interesante que cuando uno lee las cartas paulinas, las cartas petrinas, cuando uno lee Hebreos, uno se encuentra que esos destinatarios estaban en un contexto bastante difícil, muy difícil, como en el que estamos usted y yo en la actualidad. Y a ellos leamos Hebreos capítulo 10, versículo 35 en adelante. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. Hoy el Espíritu del Señor dice a cada uno de nosotros: no pierdas pues vuestra confianza. No pierdas vuestra confianza, no pierdas vuestra fe, no pierdas vuestro creer en Cristo, no pierdas el saber de que Él es el Señor y Salvador, porque tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Sí, creyente, a mayor fe, más paciencia. Y paciencia es tener fortaleza en medio de la adversidad que tiene este mundo. Versículo 37. Porque aún un poquito, Señor, a nosotros nos parece mucho, y tú dices que es un poquito, te creemos. Señor, tú nos dices porque aún un poquito. Señor, pero esta prueba que estoy pasando no es poquito. El que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Qué tal si cada uno de nosotros, a voz en cuello, ahí como está escrito en la Reina Valera o en la paráfrasis que la tenga, a una sola voz, todos a una sola voz, a la voz de tres, también con los que están de manera virtual, leemos el versículo 39, todos a una sola voz, a la voz de tres lo leemos todo, tres? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir que los que estamos aquí y los que están de manera virtual van a decir: vamos a seguir adelante, teniendo nuestra fe puesta en Cristo? Porque aquel que ha dicho que vendrá, estoy convencido que no nos ha mentido. Y aunque es por un poquito de tiempo, Señor, yo sé que en tu tiempo todo es un poquito, pero para este reloj es un poquito. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. No somos de los que retrocedemos. Al contrario, más y más cada día, fe en Cristo para preservación de nuestra vida. ¿Cuántos están en Cristo? Acompáñenme ahí mismo en Hebreos capítulo 11. Me llama mucho la atención el contexto del patriarca. El patriarca Moisés está viendo la situación. Todos saben lo que hizo, todos saben lo que pasó, pero no, miren lo que dice los versículos 26 y 27 de Hebreos 11. 26 de Hebreos 11. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Sí, aleluya. Quien tiene puesta su mirada en el galardón se sostiene como viendo al invisible.
Esto es fe. Este es el fin de la fe. Nuestra salvación. Y si alguno de ustedes ha estado débil en la fe, hoy el Espíritu Santo está aquí para decirnos, présteme atención a mí por favor, el Espíritu Santo está aquí para decirnos a cada uno de nosotros: sigue perseverando, porque el que ha dicho que vendrá no tardará. ¿Cuántos están en Cristo? ¿Cuántos están en Cristo? Aleluya. Volvamos a Primera de Pedro. Si en verdad tenemos fe en Cristo y si en verdad estamos convencidos del fin de la fe, creo que Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16 es la evidencia de cómo viven aquellos que tienen su fe en Cristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15. ¿Está ahí conmigo? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros de vez en cuando santos. Oiga, yo qué Biblia estoy leyendo. Sino como aquel que os llamó a ser santo, también ustedes los sábados y los domingos cuando se congreguen sean santos. No. Yo qué Biblia estoy leyendo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice Jehová el Señor. Si usted es de los que dice: mi fe está puesta en Cristo, entonces viva de manera santa. ¿Cuántos me siguen amando después de esto? Si usted dice: yo tengo mi fe puesta en Cristo, entonces haga buen uso de la gracia. Hacer buen uso de la gracia es vivir en santidad. Si usted dice: mi fe está puesta en Cristo y hoy nuevamente mi espíritu ha sido fortalecido, confortado, de que en vano no estoy creyendo en Él, entonces la invitación de la palabra es: vive en santidad. Sí, decimos tener fe en Él, pero que nuestra conducta diga: como vivo para Él, entonces vivo en santidad en toda mi manera de vivir. Y no cometamos el error de elevar esa palabra santidad como algo inalcanzable. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Y la Biblia enseña claramente que es santidad. Es vivir en una vida de integridad. Eso es santidad. Santidad es que, como ustedes dicen: ay, lo querido que es el pastor aquí, que así también lo es en la casa. ¿Me están escuchando? Que como ustedes aquí se comportan de una manera santa, también en la casa y fuera de la casa se comportan de una manera santa. El fin de la fe, la salvación, el propósito de tener fe, la salvación, la meta de la fe, la salvación en Cristo. Pero si así es, vivamos en santidad en toda nuestra manera de proceder. En